Bien, hasta aquí la noticia. Yo soy Juan José Ríos, pero continúe con nosotros a las 8:45 porque a partir de ese momento comienza el análisis y las entrevistas. Como primer tema se va a hablar sobre cómo se ha levantado el cordón sanitario en Patsun. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy miércoles por la noche, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas. Hago la aclaración, lo que pasa es que estábamos pensando ya en la entrevista que vamos a tener el domingo y creo que los invito de una vez porque va a ser muy interesante. Pero bueno, Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. 50 días de cuarentena. Usted sí los lleva bien contabilizados, ¿verdad? Pues, ¿qué le puedo decir? Son ese tipo de cosas que le marcan a uno la vida, ¿no? 50 días el pueblo de Guatemala ha cumplido. ¿Ha cumplido? Ha cumplido. Se ha logrado contener bastante el contagio del virus, así que creo que es un éxito para todos. Así que bueno, aquí estamos a 50 días. ¿Quién le hubiera dicho, no? ¿Quién nos dice esto en enero? Sí, han pasado rapidísimo. Quien dijera de que 50 días no pasan rápido, pues lo hemos mostrado. La verdad, la economía nunca se terminó de cerrar completamente como sucedió en otros países, y esa a medio vapor, a un cuarto de vapor, pues más o menos ha mantenido la actividad, y como hemos conversado, muchas personas se han reinventado. Esa nueva normalidad ya está presente, y pues hoy antes de entrar a la entrevista lo comentábamos con Carmina, cómo muchos negocios tuvieron efectivamente que cambiar a una velocidad muy rápida, y hoy pues están teniendo relativo éxito en sus actividades. Correcto, negocios que uno no hubiera esperado el cambio, otros con el servicio ha mejorado muchísimo, por lo menos en muchos, que se están reinventando, así que es de verdad felicitarlos de que pues es un momento cuando vienen estas crisis de innovar. Sí, así que efectivamente, aunque algunos cometen fraude de ley, pero bueno, esa es otra discusión que ya la hemos tenido. La verdad son un montón. Sí, lo premian como innovación, pero es una clara fraude de ley. Bueno, hoy vamos a tener un par de entrevistas, la verdad la vida continúa. Y bueno, hay un tema que vamos a abordar primero, y ahorita estamos haciendo los enlaces, y se refiere a esta nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual, pues más que conmina, como lo ha hecho en otras oportunidades, le ordena al Congreso de la República y al Ministerio Público conducir de una manera muy particular la próxima elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Así que este va a ser el primer tema que vamos a abordar, y para lo cual ya tenemos a nuestro primer invitado, que es el licenciado Estuardo Ralón, presidente del Centro de Defensa de la Constitución, CEDECON. Licenciado Ralón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a ustedes allá en el set y a todos los televidentes. Bueno, creímos que ya habíamos visto suficiente de la actual magistratura, de la actual Corte de Constitucionalidad, pero la verdad no deja de sorprendernos, y hoy emiten una resolución que, bueno, realmente ya no encuentro palabras ni calificativos suficientes para describir esa monstruosidad. Pero usted desde CEDECON ha hecho ya una evaluación, un análisis. Cuéntenos cómo ven esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros hemos seguido muy de cerca, como CEDECON, el análisis técnico de las resoluciones que se han emitido, y hemos venido manifestando una serie de inconsistencias y fallos graves durante el último año, porque en este proceso de elección de cortes, cuando el Congreso intentó convocar con la anticipación debida según la ley de la carrera judicial, con un amparo la Corte le impidió al Congreso ejercer esa función, se ignoró la ley de la carrera judicial y se obligó a que se acortaran los tiempos para llevar a cabo este proceso de elección de cortes. Posteriormente, cuando el proceso en una segunda ocasión, de una manera ya muy cercana a la fecha del vencimiento del plazo constitucional, pues con un amparo la Corte anula las actuaciones y retrocede varias fases de ese proceso, generando las condiciones para que se violentara un plazo improrrogable de la Constitución de 5 años. Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones están en una prolongación irregular, ya que se establecieron
plazos, procedimientos, evaluaciones express que tenía que hacer el Consejo de la Carrera Judicial, pero ya era imposible cumplir con ese plazo improrrogable de la Constitución. Y ahora vemos una resolución en donde, pues, lo primero que destaca el análisis es que sin conocer los alcances reales de cuál es la investigación que está llevando el Ministerio Público y la ampliación de que puedan tener esas líneas de investigación, se le da luz verde a continuar con un proceso, pero señalando que el Ministerio Público debe de enviar unos informes respecto a las investigaciones que está haciendo. Entonces, acá la autonomía funcional del Ministerio Público como un órgano técnico que debe buscar la verdad de los hechos, se le está pidiendo que someta un informe de carácter técnico a un órgano político para que el órgano político defina si puede o no votar por una persona, algo que realmente pasa también lesionando situaciones que pueden ser de una incidencia en la investigación penal y de un informe de un Ministerio Público que le traslada al órgano político para su evaluación algunos datos de investigaciones en curso que no han llegado a algún proceso penal con alguna resolución y que sobre esa base se establecen plazos para que el Congreso resuelva. Esto obviamente puede dar pie a apreciaciones subjetivas tanto en el Congreso como quizás en futuras impugnaciones, porque recordemos que la propia Corte de Constitucionalidad no está integrada en su totalidad. El licenciado Conrado Reyes, que fue designado por la Corte Suprema de Justicia, no ha podido tomar posesión por un amparo provisional que no está resuelto, cuya base y fundamento pues son temas mediáticos que no tienen una sentencia o una resolución firme, y entonces podemos quedar en que se puede vía amparo ir eventualmente después discutiendo quién puede tomar o no posesión del cargo. Entonces es una resolución que deja pues una serie de posibilidades. Otra posibilidad es que si los informes no son concluyentes, el mismo Congreso eventualmente defina que no puede hacer la evaluación y eso nos pondría en otro impasse. Así que básicamente la resolución es una situación que nos preocupa desde el punto de vista de que tendrá el Ministerio Público que mostrarle al órgano político del Congreso qué investigaciones tiene. Incluso hay una parte de la resolución que habla de que informe si hay otros procesos penales independientemente de la línea de investigación que se lleva en el tema de elección de cortes, por lo que ahí podríamos, digamos, ver cómo un informe puede influir en el listado de elegibles o no del Congreso de la República. Licenciado Ralón, con esto, aparte de destacar que muchas personas están hablando que es como un golpe de Estado tácito, pareciera que está dando la Corte de Constitucionalidad a esto, las personas están comentando en redes, también hay dos argumentos centrales: la presunción de inocencia de estas personas que están sacando o van a sacar de los listados, y segundo, de que no se pide que el proceso empiece de nuevo, sino que simple y sencillamente saquen a esta gente de los listados y que con los que queden, que no tengan pues estos procesos, que el Ministerio Público, estas personas que pues están siendo investigadas, violándole su principio de presunción de inocencia, se lleve a cabo con ellos. ¿Es así? Digamos que puede haber una lesión si es que resultare alguien, digamos, declarado como no elegible por algo que diga un informe. Recordemos que desde hace algunos años han habido situaciones de índole política y otras que han llevado a una excesiva judicialización. El propio fiscal que pueda elaborar o los fiscales que puedan elaborar el listado que va a llegar al Congreso, pues podrían tener un señalamiento o una denuncia en contra, pero eso no los hace que no sean fiscales o que no puedan realizar el informe. La propia Corte de Constitucionalidad ha tenido denuncias en su contra que se han detenido ante juicios por resoluciones de amparo, digamos, generando un autoamparo para algunos de los magistrados. Es decir, tener una denuncia en un Estado de Derecho no es igual a una condena,
y es, digamos, adentrarnos en criterios subjetivos. La resolución a la que hacía yo alusión, que ha impedido que un magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia para que integre la Corte de Constitucionalidad no haya podido tomar posesión porque hay información en los medios de señalamientos que nunca fueron probados en algún tribunal, pues es preocupante, porque entonces entramos en una esfera de apreciaciones subjetivas y lo que se debe buscar para fortalecer el Estado de Derecho y la elección de las Cortes es que cualquier evaluación que se haga sea sobre parámetros objetivos y respetando todas las garantías de derecho de defensa y de debido proceso. Licenciado Ralón, la banalización que uno identifica del derecho constitucional al leer esta resolución, pues llega a estos extremos utilizando redes sociales, en este caso muy concreto el Facebook, como una fuente para tratar de respaldar su resolución. Pero más allá de este tema, yo quisiera un comentario suyo desde la perspectiva de los derechos humanos. Usted, pues no podemos omitir de que en los últimos meses ha estado muy involucrado en el tema de derechos humanos. Desde su análisis de derechos humanos, ¿se están violentando los mismos de aquellos posibles personajes, personas o profesionales del derecho que pasaron el tamiz de la comisión de postulación y ahora está en esos listados en el Congreso de la República? Y digamos, esta entrevista la estoy dando como sí, estamos claros, de TECON, precisamente que por aspectos reglamentarios yo no me puedo referir en calidad, digamos, de integrante de algún organismo en materia de no se lo estoy humanos, pidiendo en ese sentido, licenciado, sino de su conocimiento de derechos humanos. Sí, y digamos que en el ámbito, y me voy a circunscribir a las garantías constitucionales, pues obviamente en Guatemala está el poder optar a postularse a un cargo de cualquier índole, eso incluye el poder judicial, y para ello obviamente tendría que haber un impedimento jurídicamente preestablecido para que una persona no pudiera asumir. El criterio de idoneidad está en la Constitución, pero ese criterio de idoneidad, por ejemplo, ha sido aplicado algunos casos cuando han habido personas que tienen una sentencia que ha quedado firme, que han sido señalados de haber cometido un hecho ilícito y que por lo tanto no se les deja optar porque no tienen un criterio de idoneidad. Un Bien. Señalamiento sí podría dar. Yo le agradezco mucho la explicación y la ampliación. Lamentablemente debemos de terminar porque vamos a pasar en este momento a entrevistar al presidente constitucional de la República, quien ya está listo para atendernos. Agradecemos muchísimo la atención que le dio y a los criterios vertidos. Bien, como lo acaba de decir, tenemos ya en línea al presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Giammattei Falla, quien nos ha concedido el tiempo para poder entrevistarlo junto a Carmina Valdizán. Señor presidente, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, mucho gusto. Gracias, señor presidente. Carmina, inicia las preguntas. Buenas noches, señor presidente. Gracias por permitirnos entrevistarlo. Una de las grandes preguntas que la gente tiene en este momento sobre el tema económico, ¿cuáles son los factores claves que está tomando medir en esta decisión de ir reabriendo la economía? Porque hoy iba a haber un anuncio sobre este tema, no lo hubo. Cuéntanos cómo estamos. No, lo que pasa es que nos estamos tomando el tiempo para hacer los protocolos, sector por sector, para que vayamos, conforme la epidemia lo permita, ir abriendo. No solo decidimos no hacer protocolos generales, sino que van a ser protocolos específicos. Hay un protocolo que se está haciendo para el sector público, que está bastante encaminado. Hay un protocolo que se está haciendo para el sector construcción. Hay uno que se está haciendo para el sector industrial. Hay uno que se está haciendo para el sector comercial. Hay protocolos que se están tratando de perfilar para tema de iglesias y tema de servicios en iglesias evangélicas o católicas, misas, pero no es porque estemos pensando que se va a abrir de la noche a la mañana, sino porque simple y sencillamente hay la necesidad de establecer protocolos, tenerlos todos claros,
protocolos que deben de ser yéndose establecidos, que vayan de común acuerdo con las normas de la salud ocupacional, que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo, pero bajo la directriz de las normas de salud que está revisando el Ministerio de Salud Pública. En esos casos, los protocolos van a ir conforme se llegue en su momento, van a irse publicando y se van a dar a conocer con una semana y media de anticipación, de manera que podamos ir todo el mundo preparándose cuando epidemiológicamente así convenga o así corresponda. Señor presidente, cuando iniciamos las entrevistas hoy en la noche contabilizamos que hemos llegado a 50 días y hoy se dio un acontecimiento particular. Usted asistió al municipio de Patzún, Chimaltenango, donde pues decretó el levantamiento del cordón sanitario. ¿Qué experiencias, qué ha sido lo que ustedes han identificado de lo sucedido en Patzún, las lecciones que nos deja Patzún, porque todavía hay otros cordones sanitarios en otros municipios y bueno, nadie quita que pudiera existir otros en el futuro? Pero yo creo que el Patzún obedece a lo que se calificó como el primer caso comunitario, aunque no llenaba todos los requisitos para ser declarado un caso comunitario. Ese fue el primer elemento, porque tuvimos una persona contagiada. Esa persona contagiada no se logró corroborar la fuente de infección, aunque nosotros creemos que la fuente de infección fue en Antigua Guatemala, en reunión con gente del extranjero. Sin embargo, cuando se buscó a la gente del extranjero, pues ya no estaba en el país. Por lo tanto, al no tener dentro del estudio epidemiológico la certeza de dónde podía venir el caso, se estableció el cordón sanitario. Pero además de eso, que fue el primer criterio, el segundo criterio es que inmediatamente logramos determinar que vecinos de esta persona estaban también infectados cuando se hace el primer bloqueo, que fue de aproximadamente 3 manzanas. Y ese fue el primer bloqueo que se hizo. Al ver que había la posibilidad de que eso se hubiera expandido hacia el área de casco urbano de Patzún, se decidió cercar Patzún con el propósito de poder tener la certeza de que la infección no fuera a crecer. Efectivamente, hoy se cumplieron 16 días de no tener ningún caso en Patzún. De 830 personas que llegaron a estar en cuarentenadas en Patzún, se quedan solo 22. Las 22 están libres de todos los síntomas y terminan su cuarentena. Unas terminaban hoy, otras mañana, otras pasado. Tenemos la certeza de que no van a estar, no tienen la contaminación y por lo tanto ya no había pues ningún criterio para mantener el cordón, máximo que había pasado 16 días desde el último caso aparecido en dicho lugar. Experiencia, yo creo que nos deja la experiencia de que hay que atacar el problema de lleno rápido, como se solucionó en Ixcanal, pues sucedió en Ixcanal, en donde vimos la aparición de varios casos en una aldea. Por el número de habitantes de la aldea, el número de casos, se sale del rango que uno esperaría e inmediatamente uno procede se acciona a determinar la cuarentena o el cordón sanitario en Ixcanal. Exactamente lo mismo pasó en Gualán, en donde aparece un brote de casos y por la cantidad de habitantes que tiene versus la cantidad de casos que aparecen, nos da la alerta de que eso se puede expandir. Lo rodeamos, lo se cierra. Yo estuve ahí el lunes, se dejaron 1000 pruebas para tratar de testear, principiando por los 24 contactos primarios de las personas que se han identificado ya como contactos de los que estaban enfermos. Ya se iniciaron todo el proceso desde el lunes de obtención de las muestras y pues lo que esperamos es poder tener a toda la gente que esté contaminada, pues identificada, pues, separada, colocada en un hospital, y a las personas que tengan contacto cercano, que no tengan evidencia de ninguna molestia
o que resulten con un hisopado negativo, poderlos tener en cuarentena esperando a que no se presente la enfermedad, sino que pasen los más o menos 15 días que en total se espera para poder declarar que una persona, a pesar de haber tenido un primer hisopado negativo, hemos encontrado gente que desarrolla la enfermedad entre los 2-3 primeros días hasta el día 18, incluso en algunos casos 21. Señor presidente, con relación a pues todas las consecuencias de esta crisis sanitaria, obviamente volvemos al tema económico. ¿Tienen ustedes ya algunos datos con relación al desempleo que pueda adelantarnos y qué medidas está tomando el Ministerio de Trabajo para ir atendiendo esta crisis, aparte de los beneficios que se están otorgando? Bueno, mire, depende de los sectores. Tenemos sectores muy complicados como el sector turismo, que incluye hotelería, es uno de los sectores, digamos, más golpeados. Recordémonos que de ese sector la cantidad de gente que depende del sector turismo entre los empleos directos y indirectos pues es muy grande, supera las 300,000 personas desde la microempresa turística hasta los grandes hoteles, y es un sector que definitivamente está afectado, no solo en el país. O sea, el turismo en el mundo se detuvo, se paralizó. De hecho, para poder volver a pensar en turismo, hay que pensar en, como lo hablamos el otro día con una reunión con la Cámara de Turismo, en lograr repensar la forma en que se va a hacer, los espacios en los que se va a hacer, la forma segura en la que se puede hacer. Es un sector que nos preocupa muchísimo. De hecho, de los más de 50,000 personas que ya aplicaron al bono de cesantía, de los más o menos 300,000 que nosotros consideramos que puedan llegar a tener chance de ese bono de cesantía, ya hay más de 50,000 inscritos, muchos son del área de turismo y están ya llenaron todos los documentos para poder gozar del bono de cesantía. Ese es un sector, el sector de comida, de restaurantes, es otro sector que está sufriendo el impacto debido a la necesidad de la adopción de medidas de sanidad. Son esos dos sectores, le podría decir que dentro del análisis del Banco de Guatemala son sectores que pues definitivamente a lo interno del país van a ser golpeados fuertemente. Sectores externos, las remesas, que se calcula que puedan caer por el momento 1,000 millones en comparación con el año pasado. Es la última previsión que ha hecho el Banco de Guatemala. Y pues de ahí las importaciones, el IVA de las importaciones ha bajado, nos demuestra que hay menos actividad de importación, lo cual es totalmente lógico porque hay fueron paralizados muchísimos países, incluso algunos apenas están recuperando la movilización de sus puertos. China sufrió un atraso muy grande en sus puertos y está atrasado. O sea, Estados Unidos tiene cierre de puertos y ha bajado el comercio. Entonces, en fin, es una serie de condicionantes que por donde lo veamos somos el reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. Señor presidente, estamos ya al 6 de mayo y los 10 programas que ustedes junto con el Congreso han decidido y han implementado, pues se ha visto que algunos se han podido aplicar más rápido que otros. La gente está un poco preocupada, con ansiedad, cuando efectivamente los programas, sobre todo de desembolso de dinero, se van a empezar a ejecutar. Entendemos que hubo un programa piloto con el tema de los 1,000 quetzales esta semana en Villanueva y la gente también pregunta cuándo empiezan los desembolsos de los 75 quetzales diarios. Ya estando en mayo. Pero, perdón, es que hay cosas que son lógicas y que muchas veces la gente no logra ni mencionar. Por ejemplo, los pagos del bono de cesantía se van a hacer quincenales. La quincena principió a correr a partir del 1 de mayo. Es decir, se va a desembolsar el 15 de mayo. Hay que inscribirse en el bono de cesantía y la planilla se va a hacer a mitad de mes y a final de mes.
la persona que haya aplicado a principios de mayo o incluso antes, en abril, va a correrle la quincena completa. La persona que se inscriba el 16 de mayo le irá a correr la segunda quincena, nada más. Bueno, la persona o las empresas que inscriban a todos sus trabajadores. Eso es por quincena, ahí no podemos hacer nada, el bono de cesantía no se va pagando todos los días, se paga directamente al trabajador con las empresas en sus cuentas, directamente a través del banco en el que tengan abierta su cuenta, eso se va en forma directa. En el caso del bono de familiar, ya arrancó, como se bien lo dice, todas las pruebas, hay toda una plataforma tecnológica que está utilizando por primera vez, ya arrancaron las pruebas pilotos, se hicieron pruebas piloto el día de ayer, y abarcaron a más de 5.943 familias. El día de hoy se estuvo haciendo en Villanueva, y esperaríamos que jueves o viernes se estén haciendo los primeros pagos que corresponden a la forma en que se están distribuyendo los recibos. Todos los recibos de luz no salen al mismo tiempo, salen conforme fechas establecidas, por rutas establecidas que tienen las empresas que pasan midiendo la luz. O sea, no todos salen el primero, sino que van saliendo. De esa forma van a ir regularizándose, y yo diría que a partir del lunes entrante pues ya tendremos un buen segmento ya recibiendo la factura y ya pudiendo proceder a conforme lo está establecido. Señor presidente, con relación a la tasa impositiva y la recaudación, pues por la situación muchas empresas se están viendo afectadas, comercios, independientes y demás. Hay un grupo en este país que está hablando de subir esta tasa impositiva. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que es el momento para hacerlo? No, yo creo que no se pueden tocar los impuestos. Yo creo que en ese momento lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, es calentarla con el dinero que tiene que salir, con créditos, el dinero que tiene que salir con acelerar el proceso de que las pymes tengan los recursos, que es parte de lo que se está haciendo que va a hacer a través del CHN. Que de hecho ya hay empresas que se han acercado, donde se le está pidiendo incluso al Congreso de la República ciertas modificaciones a la ley del CHN para que no pueda hacerse solo a 3 años plazo, como está establecido, sino que pueda hacer, pues como lo hace cualquier banco, a más de 3 años, 5 años para un crédito fiduciario, etcétera. Ahí ya ese proyecto de ley ya se está hablando en el Congreso de la República. Ya estuvo el presidente del CHN en el Congreso de la República explicando los cambios que se sugieren se le hagan a la ley del CHN para poder hacer todavía más fácil el poder ayudar a la gente. Nosotros creemos que eso pues es la mejor manera, es hacerlo a través de eso y no a través de pensar en subir IVA o subir el impuesto sobre la renta en un momento en el que la economía está contraída. O sea, no, yo no creo que ese sea el lado. Señor presidente, de los otros programas, sobre todo en la entrega de alimentos, hay también algunas inquietudes. El lunes en la noche tuvimos al alcalde de Camotán, aquí en Canal Antigua, y nos comentaba las precariedades que están teniendo, pues no solo por el tema de la COVID, sino también por ese problema estructural de desnutrición. Esos programas de entrega de alimentos, ¿en qué momento se empiezan a ejecutar ya directamente? Pues ya pasó la ley que nos permite poder comprar más fácilmente los alimentos a través del PMA, cosa que no estaba establecido, ya quedó establecido en el nuevo estado de calamidad. Se puede comprar a través del PMA. El día de hoy hubo una reunión en la Contraloría de Cuentas, donde ya quedó establecido cuál es el mecanismo. Ya el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social están cada quien por su lado acondicionando toda la parte de planificación para la adquisición de los alimentos, unos por parte del PMA, donde se van todo el tema de granos, y los otros no. El Ministerio de Agricultura se va a hacer cargo de todo lo que es el tema de la repartición de las áreas rurales del país, y el Ministerio de Desarrollo Social se va a hacer cargo de la parte urbana del país. Cada quien va a aplicar 350 millones de quetzales. Independientemente de eso, esta semana varios miles de familias han recibido alimentos, porque se está tratando de apresurar los trabajos
del MIES y de los programas que ya estaban establecidos. Niños están recibiendo la comida, 2.4 millones de niños están recibiendo la comida que antes recibían en las escuelas, están recibiendo de forma quincenal productos no perecederos para apoyar el tema de que tengan alimentación en sus casas, y estamos tratando de reaccionar lo más rápido posible dentro de la normativa legal que hay en el país, que dicho sea de paso, recuérdese que usted perfectamente que fue funcionario público, señor Rayo, sabe las limitaciones que se tienen para poder comprar las cosas, que hay que llenar requisitos, a pesar de estar en estado de calamidad pública, no se obvian los requisitos, no se han hecho compras directas en las que aquellas que usualmente se miraban en que compro primero y lo publico después. Ahora se programan, no estamos haciendo licitaciones, pero se programan, se hacen los eventos, se suben los eventos para que pueda haber un concurso y obtener, pues, de alguna manera los mejores precios, incluso obtener las mejores condiciones. En síntesis, ¿podríamos hablar de la segunda quincena de mayo para empezar a que las personas reciban los apoyos en alimentos, señor presidente? En los temas del COVID, sí, en los temas del Ministerio de Agricultura, en los planes de lo que es el hambre estacional, que por lo general nos ha afectado en las últimas décadas, de que va de abril a agosto, esa ya está arrancando, ya hay una primera parte de una inversión de 34 millones de quetzales que debería estar saliendo la semana entrante, una semana y media, deberíamos estarlo viendo ya para las áreas que, como estoy indicando, padecen del hambre estacional. Ahí entra Jocotán, Camotán, el corredor seco, que ya no es tan solo del oriente del país, sino que incluso llega hasta un área tan lejana del occidente como el municipio de Huitán, en Quetzaltenango. Señor presidente, con relación a la ley 15-2020, hay presión económica sobre varios sectores importantes del país. ¿En qué condiciones quedó este ofrecimiento? ¿Perdón? Con relación a la ley 15-2020, está puesto bastante presión en algunos sectores económicos del país. ¿Cómo va este proceso, este ofrecimiento? Usted sabe que siempre hay gente que denuncia, que dice, que se queja. ¿Cómo están las cosas realmente para escucharlo de usted? Pues hay 16 amparos presentados en contra de la 15-2020. No, hay que esperar a ver qué va a resolver la Corte de Constitucionalidad. Y de todos modos, lo que estaba ahí considerado dentro de la ley 15-2020 quedó subsanado ya con el acuerdo de compromiso público al que se llegó con las empresas de cable, de agua y de luz. No sé si a eso se refiere, porque eso para mí es la 15-2020. Sí, exactamente el acuerdo con estas empresas, ¿cómo está? Porque, como le digo, escuchamos a gente decir que fueron, que no solucionaron nada, que las empresas no los están apoyando. No, mire, pues, yo le pediría que por favor le hable a las empresas, porque yo también he escuchado de gente que fue y ya ha diferido sus pagos y ha escogido entre 1 y 12 meses para poderlo hacer. Y por ejemplo, lo tengo muy claro con 3-4 ejemplos en el tema de la luz. De hecho, uno de los problemas que hay con una de las empresas es que tiene pocas oficinas, y el ministro de Energía y Minas les está pidiendo que pongan oficinas móviles, de preferencia que pudieran ser en las alcaldías, y se anuncie para que la persona pueda llegar y hacer su diferimiento de pagos y firmar su compromiso para que exista responsabilidad en el respeto entre ambas partes. Señor presidente, ahora que se abordó este tema del diferimiento de pagos, otro asunto que aprieta mucho a las personas y a las empresas es precisamente el cumplimiento responsable de sus obligaciones tributarias. ¿Usted considera que pudiera haber alguna solución similar de diferir pagos, de que, como le decíamos, al haber cerrado total o parcialmente empresas, la reactivación va a costar un poco, pudieran tomarse medidas administrativas para precisamente oxigenar con liquidez a las empresas y lograr esos diferimientos? No quisiera anticiparme a los hechos, pero creo que van a haber pronto resultados al respecto. Esa sería una muy buena noticia. Como le digo, los contribuyentes están
muy deseosos de cumplir con sus obligaciones porque el Estado no se puede detener, los servicios, la obra pública es necesaria, pero sí, como usted lo ha mencionado, hay una contracción económica fuerte, sobre todo en algunos sectores. Pero hay una cosa que tenemos que ver, por ejemplo, el ISO se postergó hasta, para que puedan pagar hasta el mes de septiembre, el ISR también se postergó. En el caso del IVA, hay personas que dicen, mire, posterguemos el IVA, no, pues si el IVA lo están cobrando, el IVA ya lo tienen, no, si vendieron 5 quetzales, el 12% lo cobraron ahí, no tiene por qué quedárselo. Sin el pago del IVA no puede haber postergación, porque es un impuesto que se cobra y se traslada, no le tiene que quedar a nadie, ni sirve para financiar las operaciones de nadie, si a eso se refiere. Ahora, si usted se refiere porque yo le había entendido la pregunta que era con respecto a los compromisos que la gente tiene, por ejemplo, con instituciones bancarias, créditos, etcétera, etcétera. Estamos trabajando fuertemente en tratar de encontrar una salida para incluso eso, poderlo diferir, poderlo postergar y que no represente una carga, especialmente para micro, pequeña y mediana empresa. Señor presidente, regresando un poco al tema de salud, ¿cómo evalúa la tasa de recuperación que tenemos en este momento en Guatemala? ¿La tasa de recuperación? Bueno, nosotros vamos, según nuestros protocolos, muy bien. De hecho, no hemos sido lo espectacularmente maravilloso que pueden parecer otros países, que tienen unos procesos de recuperación o declarar a una persona recuperada de una manera bastante superficial. Nosotros no nos corremos ese riesgo y lo pueden comparar incluso investigando ustedes con lo que hacen otros países versus lo que hacemos nosotros, que con mucho gusto le digo lo que hacemos nosotros, y es que para que nosotros dejemos declarada a una persona libre de la infección, tiene que haber pasado por lo menos 3 pruebas con hisopado negativo en un lapso de 2 semanas, porque hemos tenido experiencias de que se salió una prueba negativa, la siguiente sale positiva y así está. El comportamiento es errático, la presencia es no siempre la carga viral es la misma, y entonces nos curamos en salud. Pueden comparar eso con los protocolos de otros países y van a encontrar una gran diferencia. Sin embargo, a pesar de eso, hoy se recuperaron 7 personas más, salieron de los hospitales hoy. Digamos una tasa de crecimiento, una tasa de recuperación muy buena. Estamos por arriba de la mayoría del promedio mundial. Ustedes lo pueden ver en casos cerrados. Casos cerrados son la sumatoria de los fallecidos y de los recuperados, en donde Guatemala tiene una tasa de fallecidos entre los casos cerrados de menos del 18%, mientras el mundo está alrededor del 22%. Señor presidente, recordamos en varias de sus declaraciones públicas cuando anunciaba, y bueno, casi le está pegando con exactitud, que al finales del mes de abril y los primeros semanas de mayo serían los de mayor contagios confirmados. Y ahí en lo concreto ¿usted considera que ya hemos alcanzado ese famoso pico de la curva o todavía estamos en el proceso de...? No, estamos en las semanas epidemiológicas, que todavía estamos en riesgo, y eso es en base al comportamiento estadístico de lo que ha pasado en los otros países antes que nosotros. O sea, pues acuérdense que esta no es una enfermedad que se conozca, es una enfermedad que hemos ido aprendiendo de ella por los últimos meses. Y yo le podría decir que según todos, incluso el día de hoy que estuvimos con la Asociación Nacional de Infectología, en una reunión con el Banco de Guatemala, ministro de Economía, ministro de Finanzas, para hablar sobre el tema de la conjugación de los 2 factores, sanitario y económico, y el planteamiento de las recomendaciones que la Asociación Nacional de Infectología hace hacia lo que deberían ser los protocolos de ciertos y determinados aspectos sanitarios a ser incluidos en los procesos que se puedan dar hipotéticamente en el futuro en una apertura. Yo le puedo decir que ellos mismos externan que estamos en una de las semanas que epidemiológicamente
podría ser muy decisiva, y es la semana que concluye con la quincena, con el 15 de mayo, ¿verdad? Creo que esta declaración ha sido muy importante, señor presidente, porque precisamente ya habían algunos que apostaban de que habíamos superado ese pico, pero esta explicación creo que deja claro en qué momento epidemiológico nos encontramos. No, de hecho, yo le podría decir que, por ejemplo, cuando uno mira el nivel de estadística, en su día 40 y 45 es cuando se da el repunte hacia arriba, y principia a verse semanas después del declive. Nosotros sí comparamos la semana 6 y la semana 7, en la porque ahorita estamos en la semana 8 de haber arrancado la epidemiología. Tuvimos un crecimiento del 26% entre la semana 5 a la 6, y de las 6 a las 7, y ahorita llevamos el pronóstico que nada más vamos a crecer un 11, probablemente 12%. La semana 6 termina mañana, epidemiológicamente hablando. ¿Por qué termina mañana? Porque el primer caso, pasado mañana, perdón, ¿por qué termina? Se cierra mañana porque el primer caso fue viernes. Entonces el ciclo epidemiológico para nosotros principió un viernes y se cierra un jueves. Entonces mañana jueves estaríamos cerrando la semana epidemiológica nuestra número 8. Y miraríamos, si eso es así, de las 5 a las 6 hubo un crecimiento del 259%, de las 6 a las 7 hay un 26%, y si logramos de las 7 a las 8 pasar a más o menos de 235 casos que hubo la semana pasada, hasta el día de hoy llevamos 199, si nosotros llevamos 36 casos mañana, tendríamos un incremento de 10 punto algo, 11%. Eso significaría que habría un acortamiento y estaríamos pues tratando de que la semana entre la 8 y la 9 poder lograr que tenga un contener, de que tenga más o menos un crecimiento parecido, no se nos salga mucho de lo que estamos viendo ahorita, y entonces podríamos estar hablando de que hay efectivamente la contención está dando los resultados mejores de lo que nos estábamos esperando. Señor presidente, el Ministerio de Salud comentó el día de hoy de que, en vista de que han encontrado pacientes positivos que no han presentado síntomas, los famosos asintomáticos, iban a empezar a realizar pruebas a personas que no presentan síntomas. ¿Nos puede ampliar un poco al respecto? Lo hemos principiado a hacer, pero no es a la persona nuestra sacar pruebas en la calle, no es esa la idea, sino que es en los focos que se van identificando, con los contactos que se están identificando, dentro de los parámetros y los criterios de probabilidad de que las personas puedan estar afectadas, y dentro de los tiempos establecidos que se tienen previstos para que sea desarrollada la presencia de la enfermedad en la persona. Presidente, esto nos lleva a una pregunta que es recurrente, se la hicimos en las 2 oportunidades anteriores que nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo, y la explicación que acaba de dar vuelve a plantear esa duda de lo que se considera algún tipo de resistencia a ampliar los tests para los PCR para determinar... Porfa, no confunda las cosas. No hay resistencia a ampliarlo, no lo hay. Pero hagamos de caso que una mujer se hace la prueba del embarazo hoy en la mañana y le sale negativa. Eso no implica que no tenga relaciones en la noche y dentro de una semana le resulte positiva. Por ejemplo. Así es. La prueba de coronavirus no se puede hacer en un parque y hacérselo a quien quiera, porque la mayoría de la gente le van a resultar negativas. De hecho, la presencia de los casos en Guatemala de 41, 42 casos por cada 1.000.000 de habitantes que tenemos ahorita, indica que no tendríamos, o sea, si hacemos a 1.000.000 de habitantes, encontraríamos 41 casos positivos. Y esto es una enfermedad que no se puede esconder, no se pueden esconder los muertos, no se puede esconder la enfermedad, porque simple y sencillamente da. Los casos asintomáticos como tales, incluso principian a ponerse en duda si realmente son casos asintomáticos o los síntomas son leves, menores en algunas personas por resistencia, por su propio organismo. Pero
casos asintomáticos, como le digo, esta es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos haciendo pruebas masivas a los contactos que estuvieron con una persona que resulta infectada, masivamente a esos contactos. ¿Para qué? Para asegurarnos que no haya ninguno que pueda desarrollar la enfermedad y que no lo hayamos encontrado y que nos pueda contaminar a más gente. Entonces, es una prueba masiva discrecional, pero no podemos salir, como algunos han sugerido, pues a los parques. Hay países que ya lo están dejando de hacer, porque las pruebas esas de respuesta inmunológica, de la IgG y la IgM, que se hacen con 2 gotas de sangre y un líquido medio contraste, y se espera 10-15 minutos. Esas son buenas para saber si la persona ya tiene los anticuerpos, es decir, estuvo expuesta a la enfermedad y haya tenido enfermedad, y se está poniendo en duda en los últimos estudios que hay la efectividad de esas pruebas, e incluso algunos países han dejado de dejar de usarla, porque en esta fase no están sirviendo, porque van a servir para cuando venga la vacuna, si la hay dentro de unos meses o años, va a poder servir la vacuna para poder decir a esta persona ya tiene anticuerpos, entonces no necesita vacuna, y los que no tengan anticuerpos pues van a necesitar la vacuna. Pero en este momento el anticuerpo solo lo crea la gente que tuvo contacto y que tuvo la enfermedad. No la puede generar una persona X, que no hay, es un virus nuevo, la gente no tenemos anticuerpos a esa enfermedad, la estamos generando. Entonces, simple y sencillamente, todo tiene un proceso. Hay quienes quisieran que tuviéramos pruebas, no sé, salir a los parques, de hacer hisopado a la gente o a los mercados. Eso es una. La otra, consideramos que no es así como debe manejarse, como lo hemos manejado nos ha servido. Y 2, es que el mundo está escaso de pruebas. Nosotros tenemos que comprar pruebas, las que usamos normalmente son las del laboratorio Charité en Alemania, que son las que comercializa Roche, ¿bien? Y las otras son las pruebas de Cepheid y Abbott, que son empresas norteamericanas. No hemos encontrado la manera de poder comprarlas, porque todas se están usando en los Estados Unidos. Con Cepheid, la Casa Blanca intervino y nos dieron la posibilidad de comprar 50,000 pruebas a razón de 1,000 pruebas semanales, porque no hay la capacidad para estar produciendo solo para los Estados Unidos. Sin embargo, conseguimos que nos den 1,000 semanales. En este momento tenemos más de 60,000 pruebas en stock y las estamos usando de la manera. El día de hoy se utilizaron 709 pruebas, solo el día de hoy. Eso es más o menos 40, o sea, si lo dividimos 709 dentro de 17 millones, pues nos va a dar la cantidad de pruebas que hicieron hoy por millón de habitantes. Ya subimos y ya tenemos algo así como 1,100 pruebas por cada millón de habitantes, una cosa así. Hemos ido mejorando la cantidad de pruebas porque el incremento de los casos nos hace incrementar los contactos e incrementar las pruebas. Señor presidente, se había dicho, bueno, lo anunció la Comunidad Europea que había donado 70,000 pruebas a Guatemala. ¿Qué tipo de pruebas eran que da la data? Vinieron ya algunas, son las del laboratorio Charité, de las mismas que estamos usando. Esas son las de CPR cerrado, que se llama, y ya se están utilizando, y ya vinieron las primeras 7,500. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Cada prueba está compuesta de 3 kits. 7,500 lo tenemos que dividir dentro de 3 para que sean las pruebas efectivas, porque incluye ahí el medio de contraste, el equipo de extracción, etcétera, etcétera. O sea, 75,000 significan 25,000 pruebas reales. Agradecemos profundamente lo que la Unión Europea nos regaló, es una maravilla. Ya recibimos 7,500 de ellas
y van a venir en entregas parciales. La OMS nos está donando también un lote más que estaríamos viendo en los próximos días de 100,000 pruebas, es decir, 33,000 pruebas efectivas. Señor presidente, ya en una respuesta anterior usted introdujo un tema muy complejo y es las adquisiciones hechas, como se dice, by the book, o sea, tal como lo establece la ley, la norma, los manuales, en fin, todo eso. Y eso nos lleva al ámbito general de cómo están los inventarios del Ministerio de Salud, precisamente para atender todas las necesidades que se tiene por parte de los salubristas, residentes, médicos, enfermeras, técnicos. Y hay una discusión ahí que algunos dicen que sí hay suficiente en inventario, otros que dicen que no lo hay y otros que dicen que hay pero no los entregan. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Bueno, mire, yo creo que vamos a ir concluyendo la entrevista, como me han dicho 15 minutos, ya van como 40 y yo estoy metido en una reunión de la cual me tuve que salir. Pero le voy a decir la verdad cómo están las cosas. Mire, hay un equipo de protección, de bioseguridad, está compuesto por botas, por un traje especial, por dos tipos de mascarilla, una que va abajo, que es una N95, una que va arriba, que es la de triple capa, y una gorra. Eso es, digamos, el equipo completo. Ese equipo completo se está utilizando en aquellas áreas en donde hay contacto con pacientes con la enfermedad dentro de las áreas hospitalarias. En el caso de salud pública, básicamente son en los hospitales que fueron creados y que están entrando en funcionamiento para ese efecto. Hay gente que quisiera estar en un hospital atendiendo maternidad con una mascarilla N95. No está recomendada porque no están atendiendo pacientes con coronavirus y no habría la suficiente capacidad de importar todas las mascarillas N95. No las hay. Es más, para poder tener garantía de que sean realmente N95 y no sean N95 chafas que ahora están apareciendo hasta en la sopa, que todas son N95. Y no es cierto. Y N95 corresponde a la garantía de que tiene que filtrar hasta un 95% del virus. Entonces, esas, por ejemplo, hay mascarillas en los hospitales, hay guantes. El otro día un diputado me decía, es que en Suchitepeques no hay guantes quirúrgicos. Y sacamos el inventario y habían 60,000 S, 65,000 S y 137,000 y pico de M's de tamaño mediano. O sea, hay. No hay 1,000,000, pero si se miran la cantidad que se están usando, la cantidad que se usa regularmente por mes, pues se mira que hay suficiente stock. Recuérdense que los stocks del Ministerio de Salud Pública están siendo supervisados, o no supervisados, sino que nos ayudan a mantener el control y nos dan las alertas bajo un sistema de participación ciudadana que nos está haciendo Fundesa, que nos garantiza a nosotros de que efectivamente los inventarios son los que nosotros estamos diciendo y no son los reales y no los que nos estamos inventando. Hay stock y se mantiene un stock para 90 días. Eso se mantiene constantemente y se trata de que no baje el stock de los 90 días para asegurarnos que efectivamente haya capacidad de renovar los inventarios o de aumentarlos, que no vayan a haber escasez en un momento dado. Bien, señor presidente, agradecemos mucho que nos haya brindado este espacio. Un último mensaje de parte suya para la audiencia de Canal Antiguo. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Sigamos con las normas Solo quisiera hacerles una recomendación que le hicimos el domingo, la recuerdo. Los programas de vacunación para los niños, por favor, y las mujeres embarazadas. La gente como que se nos olvidó que tenemos que mantener actualizados los esquemas de vacunación de nuestros niños, la vacuna de la mujer embarazada para evitarle problemas al niño cuando nazca, etcétera. Por favor, necesitamos que vayan a los centros y puestos de salud. Hay suficientes vacunas de polio, de sarampión, la triple, etcétera. Tenemos que seguir vacunándonos porque eso sería una tragedia que encima de todo tuviéramos, por ejemplo, un brote de sarampión. Sería una tragedia en medio de esto. Así que, por favor, la recomendación es lleven a sus hijos a vacunación.
esté embarazada y no le han puesto la vacuna del tétano, por favor vaya, que se la ponga, para evitarse complicaciones con su hijo y que puedan nacer ya con los anticuerpos necesarios. Y pedirles a todos que incluso la mascarilla, guardémonos, respetemos el toque de queda y lavémonos las manos constantemente y que Dios nos bendiga. Bien, señor presidente, muchas gracias, tenga muy buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos casi llegado al final del programa, ha sido una Así es. entrevista muy interesante con el presidente. Correcto. Creo que aclaró bastantes cosas, hay muchos rumores con el tema este del 15-20-20 de las empresas, la gente se queja en redes, hay personas que ya querían este beneficio y ahora que tienen que hacer sus convenios de pago pues no están muy contentas, etcétera. Pero bueno. Pues bueno, le agradecemos mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Al final, pues tuvimos en buena parte del programa al presidente de la República. Creo que logramos abordar una serie de temas que merecían una explicación, una aclaración, una ampliación. Así que, bueno, los esperamos el día de mañana. Continúen con la programación de Canal Antigua y que tengan una buena noche y un buen descanso.